Hola jóvenes, estamos Hola. de vuelta. ¿Qué tal? Uy, ¿Cómo la han estado pasando? Uy, en esa esta emoción de tu semana? parte, Ajá. Eileen. ¿Qué te pasó? Estoy muy feliz de estar acá. Ha sido una semana un poquito difícil, pero sin embargo me siento muy feliz de poder estar aquí compartiendo una lección más con ustedes. Y no solamente con ustedes, sino que también con Bianca. Adiós. Me Nuestro enfermaste. abrazo de costumbre. Nuestro abracito aquí. ¿Te me Sí, enfermaste? ajá. ¿Qué te dio? Sí, tuve ahí unos problemitas, tuve que ir al doctor, pero lo importante es que ya estoy acá. Y Bueno. todo con la ayuda de Dios se puede superar, que es lo más Claro, importante. obviamente, con la ayuda de Dios todo se puede. Bien, estamos de vuelta. La lección número 11. Ya estamos, Ajá, hemos avanzado mucho. estamos a casi nada de terminar. O sea, dos Sí. lecciones más y se acabó. Cada vez más se ponen más interesantes. La cada plena vez que se ponen más sí, o interesantes. sea, Ajá. avanzando de cada lección, empezamos con un par de milagros, un par de polémicas, Claro. y ahora estamos ya casi La cerca parte- de... Uy, spoiler ahí. La parte más interesante. La parte Muy más bien. interesante. Para empezar, de costumbre, como siempre hacemos la oración, ¿la haces Claro. vos o la hago yo? Hazlo tú. Bien. Entonces vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Dios, te queremos pedir que nos cuides, Señor, y nos protejas ahora que vamos a dar este pequeño resumen de escuela sabática. Te damos las gracias porque siempre nos das la oportunidad de poder aprender mucho más de tu palabra. Te agradecemos por todo, que este mensaje pueda llegar a un montón de personas que lo estén necesitando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, Muy bien. el título El de título. lección, Sí, es muy interesante el título. ¿cómo se llama? La hora ha llegado. Es como los villanos cuando dicen así al héroe o al protagonista. Tu hora ha llegado. Así más o menos, suena como esas películas de acción, de repente ahí el suspenso y de repente la tensión y la frase que da como un escalofrío, algo que te pone nervioso. La Sí, hora ajá. ha llegado. ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? No sé, ahorita en el resumen lo vamos a ver. Pero en serio, ¿para ti o para mí? ¿De quién estamos hablando exactamente? En este resumen de escuela sabática vamos a estar hablando ya de como lo último del ministerio de Jesús. Claro. Ajá, ya hablamos de todos los milagros que él había hecho, cómo había enseñado a sus discípulos, y ahorita estamos en la parte del interrogatorio de Anás, el juicio de Pilato, su crucifixión, su muerte y su sepultura. Un montón de cosas. Después de toda una aventura increíble, toca la parte donde entra lo feo, lo fuerte. Ajá, la parte más difícil, yo creo, pero también la parte más interesante. E importante para mí, también. ajá. Leyendo esta historia, creo que me di cuenta de un montón de cosas que toda mi vida, estando dentro de la iglesia, no me había dado cuenta. En serio. Un montón de datos muy interesantes, muy importantes. Ajá. Entonces estabas ciega espiritualmente para que no te hayas dado cuenta, pues. Es que hay datos muy interesantes en esta historia. A ver, veamos, ¿qué jugo le podemos sacar a esta lección Muy número bien. 11? Primero, hay algo muy interesante, que es que cuando los dirigentes religiosos judíos van a arrestar a Jesús, van con un montón de soldados. Montón. Ajá. No van 2, 3. O sea, un ejército. Ajá. Un poquito más y ese ejército era como esos... A una lucha enorme- parecía. Una enorme lucha. Me imagino al pueblo israelita Claro. cuando fue a enfrentar a Goliat. Así me imagino ese ejército, un enorme ejército. Exacto. Un poco más, pero fue un ejército más o menos Ajá. mediano, digámosle así. Acordémonos también que Jesús ya estaba terminando su misión, como dije anteriormente, ya estaba a punto de ser crucificado, ¿no? Los dirigentes judíos querían darle muerte. ¡Muerte! Entonces, ajá, muerte. Muerte, muerte. Puñalar, puñalar. Entonces Jesús estaba pasando por un momento muy angustiante de su vida, ¿no? Claro. Recordemos que era un ser humano. Claro, era un ser humano, Ajá. él experimentaba emociones humanas como cualquier otro, sentía miedo, sentía angustia, sentía enojo. Claramente ese momento, a pesar de que ya sabía y era consciente de lo que le esperaba, aún en el fondo estaba asustado, sentía Claro. miedo porque sabía que ya llegaba la hora, pero sabía lo que tenía que soportar, el dolor que iba a sufrir, eso era lo chocante. Claro, la angustia, porque él sabía lo que iba a pasar y lo más, como que lo más curioso y lo más tentador de todo esto era que él sabía que en cualquier momento podía como que decir, no me va a crucificar nadie, agarro, voy y con mis poderes, no sé, tiro a O los sea, dirigentes. Claro, él podía eso haber lo tenido hacía la más chance difícil. de, por así decirlo, cambiar la historia, o sea, él hubiera cambiado la historia de Santojo y pudo haber ganado fácilmente, pero no, prácticamente estaría desobedeciendo las reglas, por así decirlo, se estaría Claro. alterando todo esto y al final sería como que nada de esto sirvió para nada. Claro, todo esto se encuentra en el libro de Juan, que Juan es Realmente. el único libro
que identifica el lugar del arresto de Jesús como un jardín. Ajá. Claro. Un jardín, recordemos que en varias partes de la Biblia se utiliza la palabra un jardín, ¿no? Claro. Cuando fue la creación, Sí. cuando Jesús fue arrestado, Claro. cuando Y ahí oró. Y ahí nomás. Son muy pocas las veces que se menciona el jardín. Pero Claro. sí, ¿sabes Y también cuando fue enterrado como que en un huerto. Claro, Eso pero lo ajá. curioso de esto es que toda la referencia al jardín es como donde empezó el pecado. O sea, si vamos a Génesis, recordemos que el origen del pecado fue en el jardín del Edén por una pequeña desobediencia. Y lo curioso, ahora que avanzamos exactamente a Juan 18, toda la pelea termina en un jardín. No exactamente en el jardín del Edén, pero de que termina en un jardín, termina. Donde empezó, terminó. Así Claro. va a ser esto. Así va a cambiar la historia. Y también como que en un jardín fue donde remontamos a cuando tuvimos uno de nuestros primeros resúmenes de escuela sabática, la conversación de Jesús con Nicodemo, Claro. que también se encontró en un jardín. En una Ajá. clase de jardín, ¿ve? En estas historias que hemos tenido, en estos resúmenes, en varios se menciona a Nicodemo. Se podría decir ajá. que casi todo lo que pasó fue al aire libre, por así decirlo. O sea, no en Claro. grandes ciudades, sino que todo fue en lugares abiertos donde había personas, pero no era como en ciudades así, todas acumuladas. No, todo era en la naturaleza, el exterior. O sea, una gran referencia a todo. Donde empezó, ahí todo va a terminar. Claro, exactamente, qué interesante eso. ¿Verdad? Esa parte me encanta. Luego también hay una parte muy curiosa, que es que yo la había mencionado al principio, de las autoridades que vinieron a detener a Jesús eran tanto soldados romanos como policías judíos del templo. Ajá. O sea, Eran se entre... puede decir que para ellos Jesús lo veían como el criminal más buscado, como que si él hubiera pateado un bebé. Algo así lo veían. Eran entre 200 y 600 soldados. Eran bastantes. Sí. Para detener a un solo hombre. Para detener un solo hombre, yo Eso, que solo ¿cuánto necesitas se- máximo ajá. 5 soldados en caso de que el hombre Sí. sepa pelear. Pero y estamos ni hablando siquiera de... era como que un asesino o un ladrón, era Jesús. Y No, o todo sea, el mundo lo conocía a Jesús. Mínimo 3, máximo 5, pero no, Ajá. se Y fueron estaban armados además. Estaban... como que si Jesús fuera... No importa. Como que si Jesús fuera ahí. Este que yo la primita, Ah, pobrecita. claro. O sea, como que si Jesús estuviera ahí con un arma lista para decir, aquí les doy, aquí estoy yo, les voy a... No, nada que ver. Luego van y dicen que están buscando a Jesús de Jesús y Nazaret. preguntan si está ahí entre Está la multitud. ahí, y ahí él dice, dice, yo "Yo soy". soy. Una parte muy interesante. ¿Quieres acotar algo sobre esta parte? De hecho, es interesante porque recordemos, o sea, haciendo énfasis de nuevo en todas las lecciones que hemos tenido en la escuela sabática, o sea, recordando casi la mayoría de lecciones hacen referencia al gran yo soy. En este caso, afirmando, tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que Él es el gran ser supremo, y además de eso, que viene del Padre, o sea, nadie va al Padre si no es por mí. Hagamos un pequeño ejemplo. ¿Te acuerdas del sueño de Jacob, no? Sí. Él cuando vio el sueño, veía una escalera donde ángeles subían y bajaban del cielo. Ujú. Jesús era esa escalera que permitía que tuviéramos una conexión con el Padre. Es lo mismo, Jesús vino a esta tierra para que volvamos a recuperar esa conexión que perdimos con Dios. Exactamente. Por eso hace referencia a yo soy el gran pastor que guía a las ovejas, yo soy El que llama a tu puerta. claro, el que clama a tu puerta. Yo soy el que busca el que te busca, el de la moneda perdida. Claro, o sea, hace una gran referencia así, demostrando el amor incondicional del Padre a través de él. Claro. Por eso siempre confirma, Exactamente. yo soy el gran yo soy. Claramente. Y también en esta parte cuando dice yo soy, la multitud dice aquí en el folleto que volvió a caer al cielo. Una respuesta que reflejaba que se encontraban en presencia de Dios. Cuando Claro. él dijo yo soy, es como que estaban en presencia de Dios, ¿no? Y ellos Ujú. por eso como que se postraron y era como que estaban en un momento como más sagrado, ¿sí me entiendes? Sí, era un ¿Me hago momento, entender? Ajá. en ese momento, era un momento como entre el clímax de lo divino contra lo pecaminoso, o sea, como que el clímax de la pelea que tanto se había esperado. Claro, una cosa también muy hermosa de esta lección es que Jesús incluso en estos momentos se preocupaba por sus discípulos. Claro, Cuando o lo sea, vinieron a arrestar, A pesar de Ajá. tener miedo, mira, normalmente cuando una persona tiene miedo, no le importa a nadie más aparte de sí mismo. Claro. Cuando escuchamos balazos, olvídate de todo y corre. Así es, pero Jesús en este caso, aunque sentía miedo, él no dejó a sus discípulos de lado. O sea, él no dijo, aquí estoy, ya Claro. mejor a correr, no. Él Jesús no dijo habló. eso, o sea, a pesar de Ajá. estar asustado, él seguía preocupado por sus discípulos. Él no los iba a abandonar así de repente. Claro, entonces Jesús habló con los guardias y les dijo que les permitieran a sus discípulos seguir su camino, ¿no?
que el que venían a buscar era él, no a sus discípulos. Exacto, o sea, como que dijo, la pelea es conmigo, no con ellos, así que déjenlos ir y yo voy con ustedes, así no pasa nada. Pero y aquí está la parte también muy interesante, que es la parte de Pedro, que todavía no comprendía muy bien que Dios venía a establecer un reino espiritual, ¿no? No un reino terrenal. Digamos que aún estaba cerrado de mente con esa cosa de que Dios iba a ser un santo rey que iba a gobernar todo con un palacio extraordinario de oro, o sea, Gracias. algo muy extravagante y lujoso. Todavía digamos que tenía en esa parte estaba cerrado. Él no sabía que hablaba de un reino espiritual que era mucho más grande que uno terrenal. Así que por eso todavía estaba cerrado en esa parte. Y cuando le contó de su pequeña visión con respecto a Pedro, él decía, no va a pasar. ¿Y cuál Claro. será? ¿Cuál crees que esté hablando? Porque aquí dice que cuando lo negó. Exacto. Cuando lo negó. Él cuando se enteró de esa visión le dijo, me negarás 3 veces y dijo, Señor, no. Yo no moriría en la cruz. por Exacto, ti. no pienso negarte. Pero uy. Claro, ya. porque en este momento dice el folleto que Pedro estaba dispuesto a pelear y enfrentarse a quien fuera por defender a su maestro. Claro, si mal no recuerdo, no sé, corríjame ahí después, creo que él fue que le cortó la oreja a un guardia. Claro, Sí, sí, ¿no? fue él, sí. Él la cortó y dijo, no, Pedro, aquí no pelees, no. O sea, no causes más problemas. Él, a pesar de lo que hizo, él curó a ese guardia que Claro, que lo que estaba Pedro arrestando. atacó. Él lo curó, le devolvió su orejita y ya está. Me pregunto qué habrá pasado con ese guardia, ¿no? Al final, yo me imagino que el guardia se habrá quedado así. Fui a capturar a ese hombre y él tuvo compasión de mí. Claro, muy bien. Después pasamos a la lección del día martes, que tiene un pequeño Nuevamente. titulito que es ante los sacerdotes, cuando se va a Claro. hacer el juicio, ¿no? De Claro, Jesús. aquí en Juan 18, exactamente en el capítulo de 12 al 14, aquí se muestra cómo Jesús primero está ante los sumos sacerdotes. En este caso, dice, entonces en compañía de los soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Ujú, Caifás, que era claro. sumo sacerdote aquel año. Caifás, fue quien le explicó a los judíos que convenía que solo un hombre muriera por el Claro. pueblo. O sea, que hace un énfasis que en ese momento Anás era el sumo sacerdote, pero solamente por ese pequeño plazo de tiempo. O sea, se le ha explicado, ¿cómo le explico? O sea, le explicaron lo más básico, decir, si te pasa algo, aquí ya sabes qué hacer y qué no hacer. Algo así. Anás ya había sido sumo sacerdote anteriormente, pero... ajá. Pero claro, no es como que muy Pero seguido. actualmente no tenía ninguna posición legal en el proceso de De esta clase de Ajá. tema, en este caso con el juicio de juzgar a Jesús. Ajá, en el juicio de Jesús, exactamente. Luego dice que Juan recordó al lector la declaración de Caifás, de que Cristo debía morir por el bien de la nación. Sí, creo que eso fue hace unas lecciones atrás que Ajá, mostraba la también. contradicción de Caifás mismo. Hablando de eso, o sea, es un poco contradictorio cómo Claro, los dirigentes ya habían decidido que Jesús tenía que morir, ¿no? se puede decir que perdieron la cabeza en cierto punto. Si Porque no- recuerda que entre todo ese tiempo Jesús había hecho milagros y la gente Claro. quedaba maravillada, y esto podría significar una posible rebelión para que vieran que al final el pueblo podría, no diría que hacer lo que le da la gana, sino que ya podría dejar esa tiranía del lado con respecto a los fariseos y los publicanos y todo lo demás, con respecto a las fuerzas romanas. O sea, no, decidieron cerrarlos ahí el pueblo para que digan que nada más tienen que confiar en lo que es la iglesia en ese momento y en los fariseos. O sea, que no vieran que hay otro tipo de poder, sino ser el de ellos. Claro, ellos estaban como que tan acostumbrados a esa vida y a toda esta corrupción que preferían Claro, darle muerte a un hombre inocente a dejar todo esto atrás, ¿no? exacto. Era más o menos así. Además, creo que, si no me equivoco, los fariseos también tenían como un poco de poder romano que los protegía. Porque Claro. había ciertas personas que los romanos todavía otras que no, porque así tipo corrupción. Así. Más o menos así era. Luego está también una parte muy interesante, que es que a Juan lo conocían varias personas, ¿no? Ya sea de su niñez o porque andaba con Jesús. Entonces, Juan estaba con Pedro, Juan hizo que Pedro pasara como a la parte de un Claro. jardincito cerca de donde estaban Para que se quedara ahí interrogando a Jesús. Ajá. un ratito En esperando la hasta parte que del Jesús salga. fuego, y esta es una parte súper interesante. Aquí es Ajá. donde ocurre el acontecimiento que va a marcar a Pedro para siempre. Claro, donde Pedro termina negando a Jesús 3 Sí, al veces. principio se le muestra ahí a Pedro todo diciendo, el momento estaba confiado, pero ahora estaba como un poco preocupado diciendo, cara, ¿qué va a pasar? O sea, no estaba... Y también... Se puede decir que no estaba Ajá. espiritualmente preparado para lo que venía. Ese Eso fue el iba- problema. eso-
Porque palabra si hubiera perfecta. estado preparado espiritualmente y mentalmente, a lo mejor Jesús no hubiera dicho que lo iba a negar, pero no, era necesario que lo negara para que pasara lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque se puede decir que Pedro representa en parte a esas personas que se oponen y niegan a Jesús. ¿En qué sentido? Digamos un ejemplo. Al principio estamos seguros de que vamos a defender a Jesús y de que vamos a seguir a Jesús. Claro, y o sea, el nos momento mostramos, de la hora, ¿cómo se dice? Nos mostramos como que podemos con todo y que a pesar de lo que vaya a venir, podemos seguir a Jesús. Pero ante una dificultad que ya pensamos que no tiene solución, automáticamente nuestra fe se va y otras veces nos simplemente dejamos a Jesús de lado y nos oponemos a Él, negando que somos adventistas o que somos de cualquier religión. Exactamente es eso. Porque Como ante un Pedro. fallo, negamos instantáneamente y decimos no. Hasta por vergüenza negamos a Jesús. Se puede decir que Pedro no estaba preparado del todo para esto y dijo, no creo. Negó ser seguidor de Jesús, negó ser su discípulo. O negó conocerlo siquiera. O sea, yo ni siquiera sé quién es este y hombre. maldijo también. Sí, creo que en una parte los maldijo. Eso fue un poco más extremo. Y ya cuando escuchó que el gallo cantó, ahí es cuando como que sus ojos se abrieron y se dio Ujú. cuenta de lo que acaba de pasar. Dice después de eso que Pedro se fue llorando amargamente del lugar. Claro, exactamente. Pedro era una persona muy impulsiva, ¿no? Claro. Pedro nos puede tranquilamente, nos podemos sentir identificados Como Pedro. con el personaje de Pedro muchas veces, sí. A veces actuamos de manera impulsiva, dejamos que nuestras emociones nos gobiernen y en ocasiones decimos poder hacer tales cosas, aunque en ocasiones cuando ese impulso de valentía momentánea se nos va, somos como pequeños niños esperando que nuestro papá o nuestra mamá nos ayude. Claro. O sea, pedimos ayuda de quien sea, cuando sea. Ujú. Eso es lo que pasa. Muy A bien. veces- En el juicio, Jesús afirmó que todas sus enseñanzas las presentó de manera pública y con transparencia. Nunca fue como que algo oculto o algo no en algo secreto. exclusivo Ajá. o algo exclusivo para... Era algo totalmente público. Claro. Un dato súper interesante que me pareció el más interesante de esta lección es que este juicio de Jesús era ilegal según varias leyes judaicas. ¿Qué? ¿Puedes creer? O Ay, sea que no. todo esto que estaban haciendo los judíos iba contra sus propias leyes, estaban contradiciendo básicamente. Qué vaina. Porque sí. primero, los juicios nunca debían celebrarse en días sagrados. Y Nunca justo- debían realizarse en días sagrados. Y justo estaba Este haciendo un juicio día de se ese- estaba llevando a cabo durante la Pascua. Claro, obviamente ya estaban rompiendo sus propias leyes, ¿para qué? Para matar a una persona que Claro. no había hecho nada malo, o sea, Y los juicios además se tenían que llevar a cabo durante el día. Este se estaba llevando a cabo durante no, la la noche. noche. Como que algo totalmente secreto, Secreto. ¿sabes? Sí. Claramente. Algo súper corrupto también. o sea, prácticamente No respetaban ni su propia religión. es como así, hicimos nosotros las reglas y si las queremos romper, las rompemos, pero de que este hombre se muere, se muere. Así más o menos fue. Además, no tenían como que argumentos en contra de Jesús. Necesitaban dos personas que tuvieran como una versión en contra de Jesús, que fueran testigos de las cosas malas que hacía Jesús, y no tenían esos dos testigos. Claramente no tenía ninguna, inclusive menciona que cuando fue en ese momento del juicio nadie tenía nada que decir contra Jesús, hasta que entra la palabra corrupción otra vez, seguramente a alguien le han pagado para decir Claro. mentiras. En este caso se podía decir que si seguramente algo que usaron, no sé si menciona la Biblia, es cuando Jesús hizo el escándalo en el templo. A lo mejor los usaron diciendo, exactamente. y debieron haberlo entrado diciendo, Jesús en ese momento cuando empezó a empujar todo creo que lastimó a alguien, lo dejó mal herido. O sea, debieron haber alterado un poco la historia para tener algo en contra que decirle. Claro, también además de todo esto es que hubo claras violaciones en este juicio, ya Sí. que lo escupieron, lo golpearon, o sea, algo totalmente ilegal me parece, ¿no? O sea, ese juicio literal rompió cualquier regla existida, habida y por haber. Ajá, además todos los miembros del Sanedrín tendrían que haber estado presentes en este juicio. Y estaban algunos que no eran tan importantes, pero los más importantes no estaban ahí. No estaban, o sea, la ley de verdad en ese pueblo no estaba, simplemente era una ley como flaqueante, digámosle así. Una ley Claro. dudosa. Ahí estaba por ahí. Se pasaron por alto muchas autoridades que tendrían que estar en este juicio solamente porque querían darle muerte a Claramente. Jesús. Es como, ¿cómo se dice? No sé si te has visto que hay asesinos o personas que dicen hacer justicia para el bien de una persona. A veces así pasó más o menos con Jesús, o sea,
los sacerdotes, los fariseos decían hacer justicia diciendo, este hombre es una persona blasfema, tiene algún contacto con un demonio, si es posible es el mismo hijo de Satanás. Algo así tuvieron que empezar a decir, este juicio lo estamos llevando en secreto para mantener a salvo al pueblo y que no se arme un escándalo, cuando prácticamente estaban haciendo lo que se le venga en gana con tal de deshacerse de Jesús. Claro, era un juicio totalmente ilegal. Y luego pasamos a la parte... Ilegalísimo, de hecho. En que lo llevan ante Pilato, ¿no? Una parte también súper interesante y realmente es una parte que me da mucha pena, porque siento que tal vez si le hubieran dado más tiempo a Jesús con Pilato, tal vez Pilato hubiera tenido un pensamiento diferente. Siento que él quería como que buscar la verdad, quería una respuesta, ¿no? Claro. Y le pareció un hombre muy diferente a Jesús, ya que a pesar de que todo el mundo lo estaba acusando y lo estaba juzgando, él permaneció callado, ¿no? Permanecía completamente calma, así como un cordero al matadero. Exactamente, él estaba totalmente en calma. Los dirigentes religiosos se negaron a entrar a la sede de Pilato para permanecer ceremonialmente limpios y poder participar en la Pascua. Ceremonialmente. Ya no claramente no estaban limpios. Estaban a punto de meter sus manos en sangre inocente. ¿Qué es eso de estar limpio? Claramente Exacto. no lo estaban. Y también dice que no obstante, a medida que se desarrollaba el juicio, la separación entre limpios e impuros se desvaneció, hasta que todos se unieron para condenar a Jesús. Ahí es cuando todo empezó a salir mal. Muy bien, entonces acá va la costumbre de que para la Pascua soltaban un preso. Exacto. O En bueno, este no caso, es que, bueno, no lo soltaban del todo, sino que ponían a la persona acusada y al preso que ya estaba, ya tenía su condena y todo lo ponía, Claro. y el pueblo decidiera si querían soltar al preso que ya llevaba tiempo o al acusado. O sea, era prácticamente eso. Le daban al pueblo a decidir, como una democracia un poco extraña. Claro, entonces estos dirigentes querían apedrear a Jesús, tenían la opción de apedrear a Jesús, pero todavía no tenían como que la legalidad de los dirigentes romanos, que les tenían que dar la aprobación para poder hacerlo. Ellos no podían hacerlo todos solos. Eran una parte del poder, pero no eran el poder completo. Exacto. Entonces aquí entra Barrabás, el famosísimo Barrabás. Sí. ¿Qué habrá sido de la vida de Barrabás? De hecho, hay cosas que me pregunto. ¿Se habrá transformado Barrabás? ¿Habrá sido tocado? Yo me imagino, o sea, hay tantas personas que debieron en su momento haber sido tocadas por Dios, como en este caso la mujer samaritana, Nicodemo, Barrabás o el guardia del que mencionamos antes. Hay tantas personas que, a pesar de que no se menciona en la Biblia, nos preguntamos, ¿qué habrá sido de esa persona? ¿Qué habrá pasado con su vida? ¿Acaso se habrá arrepentido? Al final simplemente lo tomó como una clase de fantasía que al final quedó en el olvido. Pero claro, sí, así uno queda con la intriga. Pero bueno, volviendo al tema, Barrabás. Fue el elegido para el juicio, si lo soltaban o lo condenaban. Claro, entonces lo pusieron ante el pueblo a Barrabás y les dieron la opción de soltar a Barrabás o soltar a Jesús y crucificar a Barrabás, ¿no? O soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Y el pueblo dio su respuesta, también siendo muy influenciados por los dirigentes. Yo creo que en ese momento estaban así como, me imagino algo así, que ya la gente sabía cómo era Barrabás, ya sabía todo lo que había hecho y por qué razones estaba preso. De Jesús no conocían mucho, o sea, no tenían, como por así decirlo, noticias con respecto a Jesús. O sea, lo único que habían escuchado eran rumores y por ahí una que otra historia de sus milagros. Pero me imagino que aquí los fariseos lo que se encargaron eran de esparcir rumores y cuestiones falsas. O sea, como no había del todo cosas que la gente supiera de Jesús, aquí empezaron a escupir mentiras. Claro, y a confundir a la gente tal vez, y a decirles alguna que otra cosa, así como el chisme, de repente tú sabes algo y de repente te olvidas qué es lo que dijo y tú lo cambias o lo alteras como tú más o menos te acuerdas. Y así el chisme llega como un teléfono roto, un mensaje que nada que ver. Claro, así llega me imagino totalmente que fue transformado. Ajá. Y así me imagino. Entonces el pueblo da su opinión. Aquí lo menciona. En el capítulo 38 dice, le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? En ese momento
Pilatos había visto cómo era Jesús y como mencionaste, no parecía desesperado, no parecía como un ser de sangre fría, nada de eso. O sea, se veía como un ser completamente calmado y decía, yo no hay en él ningún delito. O sea, ella tenía su palabra, pero faltaba la del pueblo, que aquí es cuando menciona. Y todos dieron a voces diciendo, a este no, a Barrabás, suéltalo a Barrabás, que él muera. ¿Y Barrabás qué era? Era un ladrón. Hay un historial, dice que Barrabás fue un montón de cosas aparte de ladrón. No sé si, no me acuerdo, dicen que era violador, asesino, algún traficante, no sé. O sea, Barrabás tenía un historial criminal extendidísimo. En cambio Jesús, nada que ver, prácticamente, ¿no? Lo juzgaron como un ladrón, como una persona, como un delincuente. Se podría decir que esta era la lista de crímenes de Jesús. En blanco. Así más o menos es el ejemplo. Esta es la de Barrabás. La de Barrabás no la... Esta es la de Barrabás. Ahí está la de Barrabás. Esta es la clara diferencia. Los crímenes de Barrabás y los crímenes de Jesús. Así fue. Nada. ¿Y qué hicieron? Se lo condenaron al otro. Muy bien. Entonces, aquí Pilatos, yo creo que sintió mucha presión por parte de los dirigentes judíos. Algo que nos pasa también a nosotros muchos, ¿no? Cuando seguimos tal vez a Jesús y sentimos presión de parte de los demás. Y comenzamos a hacer cosas que tal vez pero no queremos hacer. No solamente sintió presión por lo del pueblo, sino también por su propia esposa. ¿Y sabes por qué? Porque ella hagámosle ejemplo, hace unas semanas mencionó ella que tuvo un sueño con Jesús y la perturbaba y le decía que por favor que con ese hombre no se metiera. Era un hombre santo, ¿no? Sí, hasta la esposa, bueno, no fue una presión, sino más bien fue una advertencia. Le dijo, con este hombre por favor no te metas, no le hagas nada a este hombre porque es un hombre santo. Y recordando las palabras de su esposa y la presión del pueblo, era prácticamente un dilema en su cabeza de qué hacer, si desobedecer al pueblo y soltar a Jesús y condenar a Barrabás, o hacerle caso a lo del pueblo y condenar a Jesús. Claro, entonces al final... ¿qué es lo que hizo? Pilato se lavó las manos como diciendo, yo no me voy a meter con este hombre, hagan ustedes como quieran, pero a mí no me involucren. Queriendo como que limpiarse. No ser partícipe de la muerte de Jesús, pero en realidad, prácticamente al lavarse las manos ya, aunque decía que estaba limpio, prácticamente le dio la espalda a Jesús. Claro. Y la lección termina diciendo una frase muy, muy interesante que dice, yo no hallo en él ningún crimen. Claramente. Pilato, hasta el momento en que lo entregó y se lavó las manos, nunca halló a Jesús culpable, ¿no? Nunca lo vio como un criminal, ni siquiera lo que hayan dicho. Porque a lo mejor me imagino que algún guardia le dijo, Señor, pero Jesús está... Yo me imagino que los rumores iban a llegar hasta el palacio de Pilatos, pero no. Él simplemente vio como un hombre aquí, inocente y puro, estaba a punto de ser asesinado. Eso fue lo que vio. A él no le importaron nada, sino que dijo, yo no voy a meterme con este hombre, háganle como quieran, pero yo no pienso meterme aquí. Claro, entonces, para todos los jóvenes que nos están viendo, oremos mucho, ¿no? Oremos mucho para que cuando nos sucedan este tipo de pruebas estemos preparados espiritualmente para enfrentarlas, ¿no? Claramente. Es un poco fuerte, la verdad, esta lección, porque muestra cómo es la naturaleza humana cuando quiere tener la razón. Así más o menos es. A veces cuando queremos tener la razón, mentimos, lastimamos a los que queremos, incluso hacemos como Pilatos. Nos lavamos las manos y somos ingratos. Así más o menos es. Sí, se me ocurrió la rima ahí sobre la marcha. Muy bien, entonces para terminar la lección de escuela sabática, vamos a hacer una pequeñita oración que la va a tener Bianca. Claro, ya va a tener la oración, así que inclinemos el rostro. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este día que nos has dado para aprender más acerca de tu palabra y te pedimos que a pesar de que tú has mostrado amor y misericordia, que nos ayudes a comprender con respecto a ti, Señor, que a pesar de todo lo que has sufrido, tú seguiste amándonos y nos amas hasta tu muerte, Señor, hasta que regreses. Te pedimos que nos muestres ese amor y misericordia y que lo podamos compartir con el resto de personas. Te imploramos que estos favores se cumplan a partir de tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, chicos, nos vemos. Nos vemos. En el próximo resumen de escuela sabática. Bye, cuídense. Chao, chao.